la palabra el senador Clemente Castañeda, por hechos. Muchas gracias, Presidenta, por darme el uso de la voz. Aprovecho para rectificación de hechos y para las alusiones que me ha hecho el senador Higinio. Yo le agradezco, por supuesto, los comentarios a mi persona, al senador Higinio, son bien correspondidos. Y agradezco mucho también su intención inicial de querer votar a favor puntos de acuerdo de esta naturaleza. Ya ha explicado a su juicio por qué no lo hará. Pero debo decirle que difiero profundamente con él en su argumentación. El principal aliado de la corrupción es justamente la opacidad. Nadie más. Si hay opacidad, no hay proceso de buen gobierno en cualquiera de las etapas y en cualquiera de los órdenes de gobierno de los que estemos hablando. Eso no lo digo yo. Son muchos años de discusión académica y evidencia empírica sobre el tema. Cuando nosotros presentamos puntos de acuerdo sobre faltantes de información, es porque no está la información. Esos puntos de acuerdo no se presentan a partir de la nada. No es a partir de que no tengamos nada que hacer y entonces nos ponemos a escribir puntos de acuerdo. Esos puntos de acuerdo obedecen a la ausencia de información. Peor aún, ausencia de información que debiera tener carácter público. Por eso nos atrevemos a solicitarla. Cuando la información es de carácter público, tienen que tener en sus distintas plataformas esa información disponible. No tendría yo que recurrir a usted, senador, para que me digan y me expliquen cuál es el proceso de las compras de las pipas de Pemex. Perdón, le agradezco mucho sus buenos oficios, pero ese no es el ánimo de la transparencia ni del buen gobierno. No tendría que yo recurrir a usted para que me explique la Secretaría de la Función Pública, a mí, senador de la República, a este pleno, cuáles son sus criterios para exonerar al señor Manuel Bartlett. No tendría yo por qué pedirle a usted su intervención para que me explicara cualquier acto de gobierno del presidente de la República y del gobierno que encabeza, porque esa es su obligación constitucional. La información, se los recuerdo, es un derecho, punto. Si nosotros le estamos regateando el derecho a la información a cualquier ciudadano, estamos violando la Constitución. Y ese es el ánimo de estos puntos de acuerdo. Dicen por ahí, y aprovecho para la rectificación de hechos, que cuando hay alguien a quien echarle la culpa, pues el problema está resuelto. Y como aquí no ha habido ningún argumento consistente, lo digo con todo respeto, decimos que el problema es de la comisión. Yo no acepto ningún señalamiento a la comisión. La comisión se ha comportado a la altura de las expectativas y yo he hecho un esfuerzo por distinguir la posición como presidente de la comisión y el trabajo técnico que tiene como obligación de, por supuesto, mi convicción política. La realidad es que lo que ha habido de parte de muchos de los integrantes de esta comisión es un gran desinterés por entrarle al fondo a los temas. Yo no sé si usted, senador Higinio, y mis compañeras y compañeros sepan que apenas hace una semana nuestra comisión estaba citada para resolver un tema que tenemos meses queriendo resolver, que es la comparecencia de quienes deben de ser designados en el comité de selección del propio Sistema Nacional Anticorrupción, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Imagínense nada más que hoy tenemos, por omisión de este Senado de la República, incompleto el Sistema Nacional Anticorrupción que se supone nos dimos para poder combatir el problema. Y no hemos resuelto pendientes, no por un asunto, perdón, de la comisión, sino por la falta de atención de la mayoría de integrantes de esa comisión, que dicho sea de paso, son de su partido.
son de Morena. La comisión no pudo sesionar y no pudo resolver ese tema tan elemental porque simple y sencillamente no les dieron ganas de ir a trabajar ese día. Punto. Curiosamente, en un momento, por cierto, en el que todos demostramos nuestro patriotismo y nuestro compromiso estando presentes en una sesión, pues háganlo siempre. Le ayudaría muchísimo al país que cuando convocáramos a sesiones de trabajo pudieran estar atentos y entonces sí podríamos atender los grandes problemas y los grandes faltantes que tiene este país. Pero si no van, pues va a ser muy complicado hasta que no aprobemos las distintas iniciativas, por cierto, que se han ventilado el día de hoy para trabajar a distancia. Hagámoslo entonces. Si no quieren venir a trabajar, si no quieren ponerle atención a los temas anticorrupción porque piensan que es un tema de golpeteo político, bueno, pues entonces busquemos otra fórmula. Lo cierto es que no hay ninguna observación y no ha habido ninguna observación de carácter técnico a los 7 dictámenes que hoy se ponen a su consideración. ¿Cuál es el problema técnico de invitar a la fiscal anticorrupción a que comparta con el Senado su plan de trabajo? ¿Cuál es el problema técnico de pedir información que debería de tener carácter público? ¿Cuál es el problema técnico de exhortar al gobernador de Tabasco o a quien ustedes quieran para que publique información o para que asuma prácticas de buen gobierno? No hay, ningún problema técnico. Lo que hay es una óptica distinta. Por supuesto que la transparencia le incomoda al poder. ¿Por qué? Porque seguramente hay cosas que no quieren que se sepa y nosotros no vamos a dejar de insistir en garantizar el derecho a la información de las mexicanas y de los mexicanos. Si ustedes no quieren suscribirlo, si ustedes no quieren apoyarlo, después le explican entonces a sus electores por qué traicionaron los principios que decían defender. Pero ese no es problema nuestro, ese es problema de ustedes. Muchas gracias.